chicos, un nuevo problema, que es un problema que involucra los conceptos de intensidad y nivel de intensidad. Este problema es de parcial. El problema dice lo siguiente. Una determinada fuente sonora radia uniformemente en el aire en todas las direcciones. Con esto lo que le están diciendo es que los frentes de onda se los pueden considerar como esféricos, de manera tal que la onda se propaga en todas las direcciones por igual, ¿sí? Y su movimiento o propagación queda representada a partir de estos frentes de ondas esféricas, ¿sí? De lo que le estoy hablando y que ya lo vamos a ver a continuación. El problema me dice, a una distancia de 5 metros de la fuente, el nivel de intensidad es de 80 decibeles. Y me asegura que si la frecuencia del sonido emitido es de 440 Hz, entonces, ¿cuál es la amplitud de desplazamiento a esa distancia, es decir, a los 5 metros? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá entonces? Tal y como yo le dije, tenemos una fuente puntual que podría ser un parlante que irradia en todas las direcciones. O sea que la onda se propaga en todas las direcciones, como se observa acá en este dibujito, ¿sí? La propagación de la onda viene acá representada por estos frentes de onda esféricos que se van expandiendo, propagándose, extendiéndose por todo el espacio. ¿Por qué? El enunciado les aclara que a una distancia de 5 metros de la fuente el nivel de intensidad es de 80 decibeles. Pues si ustedes recuerdan de la teoría, el nivel de intensidad es 10 veces el logaritmo de I sobre I sub 0. A su vez saben, por la ley de los cuadrados inversos, que la intensidad I de la onda, ¿sí?, disminuye con la distancia. Más precisamente, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, a diferentes distancias vamos a tener diferentes valores de intensidad y por lo tanto diferentes valores de nivel de intensidad. De allí que el enunciado les aclare que el nivel de intensidad de 80 decibeles que aquí aparece está asociado o se corresponde con una distancia específica de 5 metros de la fuente. Entonces procedamos a resolver el problema. ¿Cuál es la amplitud de desplazamiento, dice, a esa distancia? Recuerden que la onda sonora se puede representar de dos formas totalmente alternativas. Una es mediante la onda de desplazamiento y otra era mediante la onda de presión. La onda de desplazamiento tiene asociada una amplitud de desplazamiento, mientras la onda de presión tiene asociada una amplitud de presión que indicaba la máxima fluctuación de presión que tenía lugar en el medio por el cual se propagaba la onda. Bueno, ahora me piden calcular la amplitud de desplazamiento a esa distancia. Procedemos con la resolución. Entonces, sabemos que tenemos la fuente puntual y los frentes de onda que se extienden, ¿sí?, en todas las direcciones, dando lugar justamente a estos frentes de onda esféricos. A una distancia R1 de 5 metros, el nivel de intensidad, que lo denotamos con la letra S, es de 80 decibeles. Por eso puse S en 5 metros, es 80 decibeles. La frecuencia F de la onda es 440 Hz. Esa es la que se corresponde con la nota La de una onda, ¿sí? Entonces, el primer apartado me pide calcular cuánto vale esta amplitud de desplazamiento que marqué ahí. Bueno, mi hoja de ruta va a ser la siguiente. A partir del nivel de intensidad, voy a obtener la intensidad de la onda. No confunda nivel de intensidad con intensidad. A partir del nivel de intensidad obtengo la intensidad de la onda. Y después yo sé de la teoría que la intensidad de la onda se relaciona con la amplitud de desplazamiento. Entonces, si conozco la intensidad de la onda, ya voy a poder determinar fácilmente la amplitud de desplazamiento. Procedamos entonces a resolver el problema. El nivel de intensidad es de 80 decibeles. Y yo sé que tal nivel de intensidad es 10 veces el logaritmo de I sobre I sub 0. Paso el 10 dividiendo y me queda que el logaritmo de I sobre I sub 0 es igual a 8. Resuelvo la ecuación logarítmica. ¿Saben cómo se resuelve esta ecuación logarítmica, verdad? ¿O no saben? ¿Se acuerdan, chicos? Para saber si lo tengo que explicar o si no sigo directamente. No tanto, profe. Bueno. La ecuación logarítmica tiene dos formas de resolverlo. Yo le voy a dar la más sencilla, que es la que decían en el ingreso. En el ingreso le dicen que el logaritmo de base... Voy a cambiar el espesor disculpen, porque está escribiendo muy grueso. Ahí estamos. Voy a borrar esto de acá. Dice que el logaritmo en base B de un valor A es igual a C, si y solamente si B a la C es igual a A. Esta equivalencia se obtiene por definición de función inversa.
Pero yo voy a usar ahora esta equivalencia nomás para que ustedes lo vean. Entonces, en nuestro problema tenemos que el logaritmo en base 10, si quieren lo enfatizamos. Ya saben que cuando no se indica la base del logaritmo es porque es de base 10. El logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0 es igual a 8. Fíjense, estoy haciendo la analogía con la ecuación o la expresión que tengo arriba. Si solamente si la base del logaritmo, que es 10, elevada a la c, que sería 8, es igual al argumento del logaritmo, que es i sobre i sub 0. ¿Entienden lo que hice? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Está claro entonces? Bien. Sí. Entonces, apliqué eso. Y entonces me queda i sobre i sub 0 igual a 10 a la 8. Esto que obtuve acá. A partir de acá llega una ecuación súper sencilla. Entonces, pasamos multiplicando el i sub 0. Recuerden que el i sub 0 es el umbral de audición, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y esto queda, la intensidad es 10 a la 8 i sub 0. 10 a la 8 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Este es el umbral de audición, que yo le digo el i sub 0. Y queda 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Con eso ya tenemos la intensidad de la onda a una distancia de 5 metros de la fuente. A continuación, ¿cómo determinamos la amplitud A de desplazamiento de la onda? Bueno, sabemos que la intensidad de la onda a una determinada distancia de la fuente, en este caso a 5 metros, es 2pi cuadrado por ρ por b por a cuadrado y por f cuadrado. Entonces, de aquí todo es dato, porque ρ es la densidad del aire, que la conocemos, ¿sí? V es la rapidez con la que se propaga el sonido en el aire, que también lo conocemos, lo da el enunciado. Y F es la frecuencia de la onda, que también la conocemos. Entonces, despejamos la amplitud, queda la intensidad sobre 2pi cuadrado por ρ por b por f cuadrado, le aplicamos raíz cuadrada, lo que es lo mismo, elevamos a la 1 medio. Aquí están los datos, ¿sí? La rapidez fase de propagación del sonido en el aire, y aquí está la densidad del aire. Hacemos las sustituciones numéricas y encontramos que la amplitud de desplazamiento de la onda a una distancia de 5 metros es de 251 por 10 a menos 9 metros, o lo que es lo mismo, de 251 nanómetros. Esa es la razón por la que ustedes, cuando alguien le habla, no perciben esa amplitud o la oscilación de las partículas del medio conforme se propaga la onda sonora, ¿sí? Porque la amplitud realmente es del orden de los nanómetros, súper pequeña. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, procedemos a resolver el apartado B. El apartado B me pregunta, ¿a qué distancia de la fuente el nivel de intensidad del sonido es de 40 decibeles? ¿Sí? O sea, ¿a qué distancia de la fuente el nivel de intensidad del sonido es de 40 decibeles? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si a R2, entonces la distancia para la cual el nivel de intensidad es de 40 decibeles. Por eso puse S de R2, o sea, el nivel de intensidad a la distancia R2 es 40 decibeles. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale R2? Bueno, yo sé que 40 decibeles, verifica estas relaciones, 10 veces el logaritmo de la intensidad a esa distancia R2, recuerden que la intensidad depende de la distancia, y por lo tanto enfatizo que es en la distancia R2, sobre I sub 0 debe ser 40 decibeles. Paso dividiendo el 10, me queda 4, igual a logaritmo de I, que es la intensidad de la distancia R2 sobre I sub 0. Acá, insisto, tengo que usar la intensidad de la distancia R2. ¿Sí? No es la misma intensidad que calculamos antes, porque la distancia a la que ocurren los 40 decibeles, obviamente es una distancia mayor que a la que se presentaban los 80 decibeles del apartado A. ¿Sí? Mientras más lejos de la fuente estoy, menor es la intensidad de la onda y menor es el nivel de intensidad, o sea, menos son los decibeles. Entonces, esta intensidad que aparece acá es la intensidad a la distancia en la cual mido estos 40 decibeles, que es justamente la distancia R sub 2 que quiero conocer. Entonces, de aquí, de nuevo, resuelvo la ecuación logarítmica de la misma forma que vimos anteriormente, y me queda I de R2, que la intensidad a la distancia R2 sobre I sub 0 es 10 a la 4. Paso multiplicando el umbral de audición, que es I sub 0, y me quedará I de R2 igual a 10 a la 4 por el umbral de audición, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Entonces me queda la intensidad a una distancia R sub 2 es de 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado. Bien, ya tengo la intensidad de la onda a la distancia R sub 2, pero ¿está resuelto el problema? No, para nada. ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema justamente me pide que ahora encuentre este R sub 2. Bueno,
Ahora viene la justificación y la razón por la cual yo me molesté en calcular esta intensidad que a priori no me la pedía. ¿Para qué la calculé? Para poder emplear la ley de los cuadrados inversos. La ley de los cuadrados inversos me dice que la intensidad de una distancia R1, que la conozco, es a la intensidad a una distancia R2, como R2 al cuadrado es a R1 al cuadrado. R2 es la distancia en la cual se presenta la intensidad I de R2, y R1 es la distancia en la cual se presenta la intensidad I de R1, que es la intensidad del primer apartado del problema. Entonces de aquí puedo despejar ya la distancia R2. La distancia R2 será la raíz cuadrada de R1 que pasa multiplicando al cuadrado por I de R1 sobre I de R2. I de R1, como les dije, es la intensidad de la onda que habíamos obtenido en el apartado A, ¿sí? Que estaba la distancia R1 de 5 metros. R1, como ya les dije, es 5 metros, por eso lo reemplazo numéricamente. I de R2 es la intensidad que calculamos hace un rato, aquí arriba, ¿sí? Entonces, cuando hago la sustitución en numérica, me queda que la distancia R2 es de 500 metros. O sea que hasta distancia de 500 metros de la fuente, el nivel de intensidad, chicos, es de 40 decibeles. Fíjense que en este apartado B, entonces, era más interesante porque ya involucraba obtener el valor de intensidad a partir del nivel de intensidad y además aplicar la ley de los cuadrados inversos, dándose cuenta que si conocíamos la intensidad a dos distancias distintas, en este caso conocíamos la intensidad a 5 metros y en este caso a una distancia R2 hasta ahora desconocida, podíamos utilizar dicha ley, es decir, la ley de los cuadrados inversos, para despejar la distancia desconocida R sub 2. ¿Tienen alguna duda de esto, chicos, antes que pasemos a los últimos apartados? ¿Ninguna? Bueno. El problema en el apartado C me pide que determine la potencia media con la que irradia la fuente. Para eso utilizamos la definición operacional o básica de intensidad. Sabemos que la intensidad es igual a la potencia media transmitida por la onda, y por lo tanto la potencia media con la que emite la fuente, ¿sí? Porque toda la energía que lleva la onda la cede la fuente que produce la onda, ¿sí? Sobre la superficie a través de la cual es transmitida dicha energía. Es decir, esta es la superficie transversal a través de la cual se propaga la onda. Bueno, ustedes recuerden que si teníamos la fuente puntual, la onda, ¿sí?, emitidas desde esta fuente se propagan a través de estas superficies que venían a ser los frentes de onda esférico que caracterizaban la onda, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, la superficie esférica del radio R1, que sabíamos que R1 era igual a 5 metros, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, la intensidad es la potencia media dividida en la superficie o en el área de la superficie transversal a la dirección de propagación de la onda. Las ondas, como les muestro acá, se propagan en esta dirección. Entonces, esta superficie esférica es la superficie transversal a través de la cual se propaga la onda y a través de la cual circula la energía transmitida por la onda. Como esa superficie esférica, la superficie de la esfera es 4pi por radio de la esfera al cuadrado. El radio de la esfera es el R1. Y entonces obtenemos acá la intensidad como 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado, que ya la teníamos en el apartado anterior. Entonces despejamos de aquí la potencia media y será 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado por la superficie de la esfera a través de la cual se transmite esa potencia media, y me quedará 31,4 por 10 a la menos 3 watts, que es la potencia media con la que emite la fuente. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo que escuché que prendieron el micrófono? Profe, Sí. ¿la potencia es siempre la misma en todos los puntos? Es la misma en toda la superficie. Entonces eso es algo que yo justamente les voy a explicar ahora. Si ustedes vienen acá y en vez de usar la esfera del radio R1, querían usar, por ejemplo, la esfera que tenía el radio R2, ¿sí?, van a ver, obviamente en ese caso tienen que usar la intensidad correspondiente a la distancia R2, ¿sí?, en R2. Van a ver que cuando hagan esta ecuación y despejen, la potencia media le va a quedar igual. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos siempre bajo la hipótesis de que el medio era no disipativo, es decir, que nada de la potencia transmitida por la onda se la quedaba el medio.
¿Sí? Entonces, toda la potencia media que transmite una onda al cabo de un periodo se transmite de una región a otra del medio y nada de esa potencia media la retiene el medio. ¿Sí? Es transmitida por la onda sin disipación. Entonces, la potencia media transmitida a través de la superficie esférica del radio R1 de la superficie esférica del radio R2 es la misma, y de hecho pueden utilizar la del radio R1 y la del radio R2 y van a ver que el cálculo le da exactamente el mismo, que es 31,4 por 10 a la menos 3 watts. ¿Está claro, Maxi? ¿Está claro para todo? Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda más, chicos, de esto? Con eso quedó terminado este problema. Queda el tercero nomás para ver. ¿Nadie tiene duda?